Recta final de Cuarto Poder, analizando los temas que hacen la agenda informativa, la agenda pública de esta semana en el estado de Guanajuato y en nuestro país. Hago la aclaración de que cuando este programa esté saliendo al aire, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá tomado muy probablemente ya su veredicto en torno a si aplicará o no la pregunta que hace el gobierno federal para poder enjuiciar o no, o seguir un proceso legal o no, contra los expresidentes de la República. Ante esta situación y en este panorama, y haciendo la aclaración, con lo que tenemos hasta este momento, mi estimado Héctor, ¿cómo ves el tema? Me parece que la Suprema Corte de Justicia, en su conjunto, porque va a haber una sesión en pleno, va a ratificar el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar Morales, que determina como inconstitucional esta iniciativa del presidente de poder juzgar a los expresidentes de la República. Y me parece que es correcto, Víctor, porque si lo vemos esto desde un punto de vista jurídico, no se necesita de consultar a absolutamente nadie para poder realizar una investigación contra un expresidente de la República. Los expresidentes de la República no tienen fuero, son como cualquier ciudadano. Si hay elementos que puedan ser constitutivos de delito y que ameriten una investigación judicial, pues que se haga esta investigación, ¿no? Y eso lo determinará la Fiscalía. Pero, evidentemente, volviendo al retorcido colmillo político y a esa gran astucia que tiene el presidente de la República, pues él, digamos que hace partícipe a la ciudadanía que durante tantos años se vio agraviada por las élites del poder, pues para que se sientan parte de este procedimiento en donde se va a juzgar a los expresidentes de la República, pero no tiene ningún sustento jurídico, ningún sustento. Pero claro, el presidente, vuelvo a insistir, dentro de su viveza, dentro de su inteligencia, dice, bueno, yo ya lo propuse, o sea, yo los estoy tomando en cuenta a ustedes ciudadanos, y la Corte determinó que no, pues fue la Corte, no yo. Lo que le encanta al presidente de la República. ¿Coincides con eso? ¿Tú crees que sea parte, sabiendo, porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que el presidente no sepa que esto es lo que va a pasar, que el proyecto que se presenta lo va a avalar la Suprema Corte de Justicia y van a rechazar el tema de la pregunta? ¿Crees tú coincides en que sea una estrategia para subir a la agenda pública el tema del juicio a los expresidentes? A ver, el presidente siempre ha dicho, hay que mirar para adelante. Yo no quiero tomar venganza, no quiero enjuiciar a nadie. Esta es una iniciativa ciudadana por la estudiante Ariadna Baena y Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa. Ellos dos reciben el formato y van a pronunciarse al Senado de la República. Y ellos promueven justamente esta consulta. No fue otro actor, fueron estos ciudadanos. Y el único político que ha sido juzgado en la historia ha sido Luis Echeverría, por el halconazo hace 30 años. A mí me parece que no es ociosa la consulta, cuando la población creo que sí tiene que decir algo al respecto, y ha sido censurada durante muchísimo tiempo. Yo creo que la población debe tener la libertad de manifestar su expresión, su sentir respecto a un pasado que sigue lacerando nuestro presente por una corrupción y por injusticias verdaderamente que han alimentado la impunidad y los atropellos y la forma de hacer política de forma perversa y mezquina que ha institucionalizado esa cultura corrupta de la cual todavía no nos podemos deshacer en la República Mexicana. Pero ¿cómo ves el argumento que dicen que pues si se cometió un delito y si hay pruebas, pues que se les persiga sin necesidad de una consulta? Bueno, pues es que en el artículo 108 de la Constitución se establece, ¿no? El presidente de la República, durante el tiempo en su encargo, solamente podrá ser acusado por traición a la patria o por delitos graves al orden común. Y nunca hubo repercusiones en contra de ellos. Ellos fueron responsables de que se incrementara la desigualdad y la corrupción y simplemente pasaron de noche. Verdaderamente a mí sí me parece que la población se puede manifestar y que por consenso de la población se lleve a cabo un juicio por situaciones en las que tienen que ellos que rendir cuentas. Yo coincido en que la Suprema Corte va a avalar el proyecto del magistrado, no el de rechazar la propuesta. Creo que va a terminar en una consulta como las que se han realizado, pero vayamos más allá. ¿Va a pasar algo con los expresidentes de México? Creo que esa sería
la pregunta fundamental, ¿no? Porque bueno, independientemente de quién avale el proyecto, ¿habrá elementos, habrá pruebas? Porque algunos, por ejemplo, Zedillo, a lo mejor ya va a ser difícil que le encuentren hoy por hoy algo que no haya prescrito ya. Oye, Enrique Peña Nieto, o sea, más evidente la Casa Blanca. No, bueno, lo de Enrique Peña Nieto pues fue una podría ser el más cercano. El más cercano, ¿no? Pero yo creo que al que o sea, donde están enfocadas las baterías del presidente de la República, me parece que es con Felipe Calderón. O sea, hay un odio ahí, y digo, somos humanos y tenemos sentimientos, filias y fobias, ¿no? Y la gente que tenía Calderón en su gobierno me parece indefendible, o sea, Genaro García Luna, este señor de apellido Pequeño, también lanzaron un orden de aprehensión contra otro de los mandos de la Policía Federal, o sea, y se dijo yo me acuerdo desde tiempos de Felipe Calderón, pero que de ahí le vaya a alcanzar al gobierno de López Obrador para en un determinado momento juzgar a Felipe Calderón es difícil, es que me parece que es complejo poder comprobar la participación, la comisión de un delito desde el presidente de la República o a un presidente de la República. Y si no pasara nada, ¿no terminaría jugando en contra de Andrés Manuel López Obrador? Que no se persiguió a nadie. No, yo estaba leyendo justamente una columna de Jorge Ramos y él presentaba casos similares donde se presentaron estos juicios a expresidentes y presentó casos de Chile, de Sudáfrica, de Argentina, de El Salvador, donde se dieron estos casos y pues se llevó a cabo los juicios y transitamos a mejores estrados de democracia en esos países. Y que lo mismo se espera que ocurra aquí en México, y no sea por una cuestión de revancha política, sino por justicia y por transitar a mejores estrados democráticos. ¿No creen que si no pasa esto en la Suprema Corte, como parece que va a ocurrir, y termina en una consulta como la del aeropuerto, como la de la cervecera, pueda ser un tema que se critique mucho porque, pues, a final de cuentas no vaya a ser una participación tan copiosa como si hubiera sido aprovechando el proceso electoral? Seguramente lo va a criticar el Círculo Rojo, Víctor Hugo, pero la gente va a estar feliz con ir y votar y seguramente van a poder votar 4 veces y le van a echar hasta 5 votos a Carlos Salinas. Va a ser una consulta como las consultas que ha hecho este gobierno, que son puras pachangas, que además de ser ilegales... Pero a mí, pero son mecanismos de participación democrática. Sí. Bueno, y además estamos pasando a una democracia... Eric, tenemos una democracia representativa, pues entonces pasemos a una democracia participativa, pero que esté bien ordenada. Pues son una burla las consultas, por el amor... ¿Quién puede defender las consultas, por el amor de Dios? Un éxito total. No, han sido un... Y además, ¿sabes qué? Es importante ya que se persigan y que se juzguen a estos presidentes que han estado acomodados a la agenda de Washington. No es posible que nada más a los progresistas los metan a la cárcel. A Lula da Silva la persiguen, a Dilma Rousseff la persiguen, al señor Evo Morales lo persiguen, pero... Arrastrado a los pies de Donald Trump. Por favor, pero ¿cómo puedes decir eso? No. Ya le envió una carta reconocida internacionalmente donde le puso freno a sus declaraciones consistentes contra la clase mexicana. Es que mira, bajo esta lógica, Víctor Hugo, Eric, pues quitemos la Fiscalía General y entonces vamos a crear un tribunal del pueblo. Pero ahí sí hubo un proceso, no como el de Guanajuato, que fue pase automático y el fiscal es carnal. Pues para eso está la ley. ¿No se dice el presidente defensor de los principios de Juárez? Al margen de la ley nadie, por encima de la ley nadie. Y el presidente es el que consistentemente está incitando a la violación de la ley. Porque según el precepto del presidente de la República, la justicia es más importante que la ley. No, pues qué precepto tan padre, ¿no? Así viéndolo a primera vista. Pero ¿la justicia de quién? ¿La tuya, Víctor? ¿La tuya, Eric? ¿La mía? Era una pregunta que yo les iba a hacer. Quitando ya el tema de si son expresidentes, si no son expresidentes, pase lo que pase ya con este tema, eventualmente pudiera haber una situación de que pues enjuiciemos a este o enjuiciemos a este otro a través de consulta, que pudiéramos acabar en una circunstancia de esa naturaleza. Yo espero que no. Porque eso, ahorita los expresidentes creo que tienen, hay elementos como para poder decir, órale, sí, que se les juzgue y que hasta donde tope, ¿no? Pero al rato que sea contra cualquier otro personaje, ¿corremos ese riesgo? Yo creo que sí, yo creo que sí, y es precisamente en donde el presidente no debería de incitar lo peor de los sentimientos del pueblo mexicano,
se sigue dedicando a polarizar y a polarizar y a polarizar. No, es que no hay polarización. No, por supuesto. O sea, la gran mayoría está en consenso. No. ¿Cuál polarización? La de los que perdieron el poder, que siempre estuvieron ahí. Bueno, pues interesante este último bloque ya con la polémica, con el debate. Es un tema interesante, es un tema que sin duda alguna también da y nos va a seguir dando de qué hablar. Le repito, no sabemos todavía, muy probablemente cuando en este momento usted esté escuchando y nos esté viendo, la Corte ya habrá emitido un veredicto, muy probablemente será en el sentido que dice Héctor, en el que no va a avalar la propuesta que fue presentada por el Senado de la República, pero sí lo que vendrá después, el tema de una consulta que pudiera avalar este juicio, y lo más importante es saber si va a haber un resultado, si va a poderse perseguir, si va a poder encontrarse los elementos suficientes para que a un expresidente de México, los que están vivos todavía, puedan ser perseguidos, procesados, y yo creo que el sueño de muchos sería pues que paguen tras las rejas lo que se les pudiera comprobar, ¿no? Una conclusión, mi estimado Eric, sobre este programa que tuvimos el día de hoy, pues el honor de contar con tu presencia. Pues gran programa, gracias por la invitación. Una conclusión, pues hemos superado ya el 1,000,000 de muertes en el mundo por la pandemia, y la pandemia ha tenido efectos, además de acentuar la enorme brecha de desigualdad que ocurre en el mundo y sobre todo en nuestros países en América Latina. En Estados Unidos de Norteamérica hemos visto que a quien más ha afectado la pandemia es a la clase afroamericana y a los hispanos, y eso estamos viendo justamente también en América Latina, que los más pobres son los más afectados. Y eso implica seguir teniendo sobre la mesa el planteamiento de luchar ahora sí de forma verdadera por erradicar este tremendo tema de la desigualdad que lacera a nuestros países y que atenta contra la democracia y que alimenta la impunidad y la justicia. Gracias, Eric, por haber estado con nosotros esta noche. Héctor, ¿algo que se haya quedado en el tintero que quieras rematar? Víctor Hugo, ¿no? Mira, nada más como tema final, todos estos problemas que enfrenta Morena con la dirigencia nacional, pues indiscutiblemente están bajando a los estados de la República para elegir primero candidato a gobernador, y esto indiscutiblemente está también repercutiendo en los municipios. El partido Morena en Celaya hasta hace 2 semanas parecía que ya tenía una carta perfilada, una carta ciudadana, que del exalcalde Leopoldo Almanza Mosqueda. Hoy parece que se está desmoronando esta posibilidad. Surge el que es un cuadro importante, me parece, el doctor Antonio Chaurán, y yo creo que va a valer mucho la pena que sigamos continuando pues monitoreando y analizando este tema. Yo te agradezco muchísimo la invitación. Eric, también quiero que quede claro que Eric y yo somos amigos de hace muchos años, tenemos puntos de vista disímbolos, pero nos respetamos y nos apreciamos y siempre es un placer debatir. Quedó claro, quedó en evidencia eso sin duda alguna, y fue lo que le viene a poner el sabor al caldo, como decimos. A final de cuentas de esto se trata justamente este programa, no de mostrar pues posturas idénticas, pues si no sería muy aburrido. Pues así, al final, este último bloque creo que estuvo sabrosito, así como nos gustaría que tuviéramos todos los bloques, pero hoy definitivamente creo que cubrimos con esa cuota de polémica, de discusión y por supuesto de análisis. Gracias a usted por habernos acompañado, gracias al Hotel Mémora por habernos permitido hacer uso de sus instalaciones y de que sean el cuartel general de Cuarto Poder. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Que tenga una excelente noche, pásela bien.